Bienvenido a nuestro estudio diario de la Escuela Sabática. Estudia con nosotros. Reflexiona. Aprende. Crece espiritualmente y sé feliz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy estudiaremos una importante lección. El título de la lección: Rey eterno de poder incomparable. El título general de la lección de esta semana es: Bendito el que viene en el nombre del Señor. Muy bien, antes de empezar vamos a orar. Amante y bondadoso Dios, gracias te damos por tu bendición, gracias te damos por tu palabra. No queremos abrir la Biblia sin pedir que tu Espíritu Santo nos guíe. Enséñanos, instrúyenos, te lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien, el día de ayer hablábamos sobre la promesa que Dios le había hecho al rey David de que su descendencia heredaría su trono y que ese trono iba a ser eterno, que iba a permanecer para siempre. En el Salmos 2:7 dice: Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Él me clamará, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Ayer vimos que Cristo, antes de venir a la tierra, era Dios, era igual a Dios. Según San Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. También la Biblia dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa alguna a que aferrarse. Cristo se despoja de su humanidad y viene a esta tierra como ser humano. Ahora, en la familia de Jesús, quien venía del linaje de David era José, el esposo de María. Pero si nosotros analizamos bien, Jesús nace de María. Jesús no nace de José. Por indicaciones de Dios, José adopta a Jesús como su hijo. Jesús, al ser adoptado, se convierte en parte del linaje de la descendencia de David. Y por lo tanto ahora tiene derecho a heredar el trono. Por eso Salmos 2:7 es: Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Jesús fue hecho hijo, pero por decreto. En el cielo Jesús era igual a Dios. En la tierra, por decreto, se convierte en hijo, en su humanidad, por medio de la adopción. Por eso dice que es por decreto, porque es, por así decirlo, en un aspecto legal. En el Salmo 89, 26, 28 dice: Él me clamará, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Entonces Dios también dice: Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Así es como Cristo entra en el pacto. Así es como Cristo entra en la promesa. Así es como Cristo se convierte en el heredero del trono que Dios le prometió a David. Porque tenemos que tener en cuenta algo muy importante. El reino de David en esta tierra no fue un reino espiritual. Fue un reino físico. Tan real como los reinos que existen hoy sobre toda la faz de la tierra. Fue un reinado real, es un reinado histórico. Y ese reinado histórico, ese reinado real, un reino igual como cualquier otro de los reyes que existen sobre la tierra, Dios le prometió a David que sería para siempre. Que uno de su descendencia heredaría ese trono y que permanecería para siempre. Entonces no estamos hablando de un reino espiritual o de un reino allá en el cielo. Estamos hablando de un reino aquí en esta tierra que va a ser establecido y va a permanecer para siempre. En una ocasión le preguntaron a Jesús y le dijeron: ¿Tú eres el hijo de David? Y Jesús mismo dijo: ¿Cómo puedo ser yo el hijo de David? Si David mismo dice: el Señor
le dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo puede ser el Mesías, el ungido, el hijo de David, si David mismo le llama Señor? Por eso Jesús no podía nacer, no podía ser hijo de José, porque si hubiera nacido de José, entonces sí hubiera sido hijo de David. En Apocalipsis 2:26, Jesús dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Es decir, Jesús compartirá con nosotros el reino. Ese reino que Él heredó por medio de la adopción. Hoy en día nosotros también por medio de la adopción podemos hacer coherederos con Cristo. En el libro de Daniel 7:22, 21 y 22 dice: y estuve viendo hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Es decir, los hijos de Dios van a recibir el reino que heredó el Señor Jesús por medio de la adopción. Nosotros también por medio de la adopción vamos a recibir ese reino, y vamos a tener la autoridad de gobernarla con vara de hierro, así como Cristo mismo lo ha recibido de su Padre, dice el libro de Apocalipsis. Dice: sin embargo, la vara de Cristo no es una herramienta de terror. Dice: se promete una bendición a todos los que confían en el Rey, y el pueblo se regocija en el reinado soberano y justo del Mesías. Algo que tenemos que entender es que el Señor Jesús hereda el trono de David, y como gobernante Él tiene el derecho y tiene el poder para establecer su reino en esta tierra. Pero ¿qué pasaría si Cristo estableciera su reino en este tiempo, en este momento? Eso equivaldría a la pérdida de miles de millones de vidas humanas. La situación que vive este mundo es una situación delicada, y se parece mucho a la situación que están viviendo en Gaza los gazatíes. Si nos ponemos a analizar un poco la situación, nosotros vemos que Hamás es un grupo revolucionario, es un grupo terrorista que tomó el poder en Gaza y empezó a adoctrinar a los gazatíes y a envenenarlos con su odio contra los judíos. Entonces a los niños desde pequeños les enseñan a odiar y a rebelarse contra los judíos, a tal punto que les enseñan que matar a un judío no es algo malo, sino al contrario, es algo bueno. Y si tú mueres intentando, atacando y destruyendo al pueblo de Israel, no es algo malo, es algo bueno. Entonces, aunque muchos de los gazatíes no forman parte de las milicias, aunque muchos de los gazatíes no están directamente combatiendo contra los judíos, contra los israelitas en este tiempo, comparten esa enemistad, ese odio hacia ellos, porque así han sido instruidos y así han sido enseñados. Entonces, de la misma manera, el diablo y sus ángeles caídos tomaron el control de este mundo y adoctrinaron a este mundo y lo colocaron en una abierta oposición y rebelión contra las leyes de Dios. Así es como estamos viviendo hoy en día. El diablo ha enseñado que Dios es cruel, nos ha enseñado a aborrecer las cosas de Dios, a ridiculizar a los cristianos, nos ha enseñado a pisotear las leyes de Dios, a menospreciarlas y a no darle su valor ni su lugar. Entonces esa es la situación en la que vivimos hoy en día. Ahora, ¿qué pasaría si Dios viniera y tratara de imponer su reino por la fuerza? Pasaría exactamente lo mismo que está pasando con Israel en Gaza. Miles y miles de muertos, de cadáveres. Y eso va a pasar al final del día. En Salmo 110 del 5 al 6 dice: el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones,
las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Ese escenario dice las llenará de cadáveres, porque en realidad eso es lo que va a pasar cuando Cristo venga. Triste y lamentablemente va a tener que destruir, va a tener que eliminar a todos aquellos que en este tiempo decidan no someterse a la autoridad del reino de Dios, porque tenemos que entender que el reino le corresponde a Cristo por derecho, ¿sí? Lo conquistó en la cruz. Era una promesa que Dios le hizo a David. Él tiene derecho a tomar posesión, a ejercer su dominio, y lo va a venir a hacer. Pero ¿qué hacen normalmente las naciones poderosas cuando van a atacar una ciudad, cuando van a atacar un lugar? ¿Qué es lo que hacen? Normalmente lo que hacen es lanzar una advertencia y avisan con tiempo que van a destruir esa ciudad, que van a atacar esa ciudad, para que los civiles puedan evacuar, para que los civiles puedan retirarse. Después de que los civiles se fueron, después de que dieron un tiempo de gracia, por así decirlo, un tiempo de oportunidad para que los civiles evacúen y se vayan, entonces procede el ataque contra la ciudad y empieza la destrucción. Obviamente el ejército que está entrando, el ejército que está atacando, considera a todos los que no salieron de la ciudad como combatientes, ya no como civiles. Porque se da una advertencia y se da un tiempo para que salgan de la ciudad. Si no salen, los que se quedan cuando el ejército entra y ataca, ya los considera como combatientes, como enemigos, como adversarios directos. Entonces hoy en día el Señor Jesús, siendo que viene a establecer su reino a esta tierra, está lanzando una advertencia. En Salmos capítulo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, vamos a deslindarnos completamente de Dios porque no tenemos nada que ver con Él. En el versículo 10 dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, dice el Señor Jesús. Lanza una advertencia: admitid amonestación, jueces de la tierra. Él viene a imponer su reino, Él viene a reclamar lo que es suyo, lo que le pertenece. Pero antes de hacerlo, lanza esa advertencia a todos los reinos de la tierra: sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra, sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor, honren al Hijo para que no se enoje y no perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Dice: bienaventurados todos los que en Él confían. Obviamente es que quienes no acepten su autoridad, quienes no acepten ser ciudadanos del reino celestial, quienes no acepten ser adoptados como hijos de Dios, porque Dios no nos ofrece un lugar solamente como súbditos, no nos ofrece un lugar como ciudadanos. Además de eso, nos ofrece un lugar privilegiado, nos ofrece que seamos hechos hijos de Dios, coherederos juntamente con Él. Nos ofrece su reino, nos ofrece que nos sentemos con Él, que gobernemos juntamente con Él. Nos ofrece el lugar de reyes, el lugar de príncipes, nos ofrece que seamos parte de la realeza misma. Salmo 89:15: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. En Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Hoy en día Dios también nos insta, nos invita, nos llama para que salgamos de la corrupción que existe en el mundo, para que dejemos de andar en desobediencia a sus caminos, para que dejemos de estar en oposición a Dios en nuestra manera de vivir,
para que nos coloquemos en armonía con su voluntad, en armonía con su palabra, en armonía con sus mandamientos. Aceptemos su dominio, aceptemos su gobierno y aceptemos ser ciudadanos, y no solamente ciudadanos, sino hijos e hijas de Dios. Dice, el amor del Padre hacia una raza caída es insondable e indescriptible y sin parangón. Este amor lo indujo a consentir dar a su Hijo unigénito para que muriera, a fin de que el hombre rebelde pudiera ser puesto en armonía con el gobierno del cielo y pudiera salvarse de la penalidad de la transgresión. El Hijo de Dios depuso su trono real a fin de hacerse pobre por causa de nosotros, para que por medio de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Llegó a ser varón de dolores, para que pudiéramos participar de su eterno gozo y regocijo. Dios permitió que su amado Hijo, lleno de gracia y de verdad, descendiera de un mundo de indescriptible gloria a otro mundo viciado y agostado por el pecado, entenebrecido por las sombras de la muerte y la maldición. El reino de Dios, el reino de gracia, no se establece por medio de la violencia. Todos sabemos que Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo. Pero antes de que Jerusalén fuera destruida, Cristo vino y les predicó el Evangelio. Y Cristo les enseñó que no debían rebelarse, sino que debían de someterse al gobierno que se les había impuesto. Jesús les dijo, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, habían muchos movimientos que estaban tratando de imponer el reino del Mesías prometido por la fuerza, y en los tiempos que Cristo vino, muchos se habían hecho pasar por el Mesías. Había muchos revolucionarios en ese tiempo que se rebelaban contra los romanos. Y ese mismo tipo de sentimiento era el sentimiento que tenían los fariseos. Por eso no aceptaron a Cristo, porque Cristo les enseñó que los principios de su gobierno no tenían nada que ver con los ideales que ellos tenían. Ellos querían un rey conquistador, no un rey humilde, no un rey que se sometiera, no un rey que pusiera la otra mejilla. Ellos querían conquistar y dominar por la fuerza, liberarse del yugo romano. Pero Cristo les vino a enseñar que debían de someterse. Si el pueblo de Israel hubiera aceptado las enseñanzas de Cristo, no se hubieran rebelado contra el imperio romano y no hubieran sido destruidos en el año 70 después de Cristo. Pero no recibieron a Cristo. Recibir a Cristo era la solución para que no perecieran, para que no fueran destruidos. Pero decidieron rechazarlo, porque la violencia no es la forma. Dios va a establecer un reino en esta tierra, va a poner en orden todas las cosas, pero lo va a hacer Él y no lo debemos de hacer nosotros. Los principios del gobierno de Dios son distintos, y así es como nosotros debemos de vivir hoy en día. Todos los que recibieron la enseñanza de Jesús, Jesús les dio indicaciones y les dijo exactamente en qué momento debían de abandonar la ciudad. Cuando vino el imperio romano y sitió a Jerusalén, de repente hubo un momento cuando ellos pudieron salir y esconderse, y los que habían escuchado el consejo de Cristo aprovecharon ese momento y escaparon. Cuando regresaron los romanos y destruyeron a Jerusalén, ya no había ningún cristiano y no había ningún hijo de Dios dentro de la ciudad, porque todos habían prestado oído y habían puesto atención al consejo de Dios. Hoy en día todos aquellos que reciban la enseñanza de Cristo, que acepten su consejo, que se sometan a su reino y acepten su voluntad en su vida, ninguno va a perecer cuando Cristo venga. Todos los demás reyes de la tierra van a pelear contra el Cordero, dice el libro de Apocalipsis, y el Cordero los vencerá. No podemos permanecer en oposición a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, a los principios del gobierno de Dios y pensar que permaneceremos con vida o estaremos de pie cuando Él venga. La única forma de estar de pie cuando Cristo venga es estar de su lado, es haber aceptado las condiciones de su reino, de su gobierno, someternos a su voluntad. Y se nos llama, y se nos invita, y se nos exhorta.
para que nos acerquemos a Él. Cuando Cristo vuelva a la tierra, los hombres no le verán como preso rodeado por una turba, le verán como el Rey del cielo. Cristo volverá en su gloria y en la gloria de su Padre y en la gloria de los santos ángeles. Miriadas y miriadas y miles de ángeles, hermosos y triunfantes hijos de Dios, que poseen una belleza y gloria superiores a todo lo que conocemos, le escoltarán en su regreso. Entonces se sentará sobre el trono de su gloria y delante de él se congregarán todas las naciones de la tierra. Entonces todo ojo le verá y también los que le traspasaron. En lugar de una corona de espinas llevará una corona de gloria, una corona dentro de otra corona. En lugar de aquel viejo manto de grana llevará un vestido del blanco más puro, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y en su vestidura y en su muslo estará escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El reino de la gracia de Dios se está estableciendo a medida que ahora, día tras día, los corazones que estaban llenos de pecado y llenos de rebelión se someten a la soberanía de su amor. Pero el establecimiento completo del reino de su gloria no se producirá hasta la segunda venida de Cristo a este mundo. Las puertas del cielo se abrirán otra vez a nuestro Salvador, y acompañado de millones de santos, saldrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Jehová Emmanuel será Rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. El tabernáculo de Dios estará con los hombres y Dios morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él acabará con todo lo que está mal en el mundo. Hay muchas cosas malas, mucha violencia, mucho asesinato. Pero Cristo vendrá a ponerle fin a todo ese estado de cosas en su momento, cuando llegue el tiempo. Mientras tanto, hagamos su voluntad, permanezcamos confiados en sus promesas, encomendemos nuestras almas a Dios y pidamos que su reino venga pronto. Recuerden que el Señor Jesús nos enseñó a orar de esa manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ese reino que Dios le prometió a David, ese reino del cual Jesús es heredero, y ese es el mismo reino al cual tú y yo estamos invitados a formar parte. Como hijos de Dios, como herederos, como coherederos juntamente con Cristo. Nos sentaremos en la misma silla donde Jesús se sentó, compartiremos la misma autoridad que Cristo recibió, y será un día glorioso, porque un nuevo día amanecerá sobre este mundo y habrá paz para siempre. Este ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video.